al trono de la gracia. Y nuestro apóstol decía, no es un trono de marfil o de oro puro, como nos enseñaron a nosotros, que el Señor está en un trono, y un trono blanco, resplandeciente. No, no es un trono hecho. Es un trono, el trono de su gracia. Es un trono de doctrina. El trono de palabra, del evangelio. Y mira si es así. Dice que es un trono para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Qué se halla en ese trono? ¿Ves que no es físico? No es un mueble que tú vas a hallar, Señor, aquí busco hallar gracia en este trono, o en esta pared voy a hacer las oraciones. Como hacen personas que le rezan a una pared, allá en el oriente. Otros esperan, se imaginan que están orando allá en un trono blanco donde está Dios con su barba y el viejo y el hijo así flaquito al lado del trono y una palomita volando por el trono así de vez en cuando. No es un trono físico, es un trono donde tú hallas gracia, donde tú hallas oportuno socorro. Es un trono de información, un trono doctrinal, que tú puedes acercarte y que debes acercarte. No debes alejarte de él, debes mantenerte cerca de él para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y me decía el apóstol Carlos, ese trono no estaba antes. Ese trono no se podía hallar gracia porque ese trono no estaba. La persona no podía hallar gracia porque primero tiene que estar el trono para tú poder hallar gracia en el trono. Pero si no está el trono, entonces no se puede hallar gracia. No estaba el trono de su gracia. El trono de ley, el trono de la circuncisión, el trono donde hay pecado, donde hay maldición, donde hay obras, donde hay acusaciones, ese es otro trono. Y allí la gente iban a buscar misericordia y buscar una doble unción, pero en el trono de la gracia no se podía hallar gracia antes porque ese trono no estaba. Vamos a verlo, vamos a ver evidencias de que ese trono no estaba, desapareció. Vamos a verlo en Hechos. Hechos capítulo 20, verso 29. Hechos 20, 29. Dice, porque yo sé, estoy hablando Pablo, que después de mi partida, la partida de Pablo del cuerpo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, verso 30, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Debemos entender algo. Cuando Pablo anuncia su partida, cuando Pablo parte la mente de Cristo. Y no puede haber un trono sin la mente de Cristo. Porque lo que está en el trono es la mente de Cristo. Por eso es que tú hallas gracia. Por eso es que tú hallas oportuno socorro. Porque está gobernando la mente de Cristo en esa doctrina. Ahora, Pablo tenía la mente de Cristo. Por ejemplo, si vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 2. Vamos allá. Capítulo 2, verso 16. Primera carta a los Corintios 2, 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de ¿quién? ¿Pablo tenía la mente de Cristo? Sí. Ahora, cuando él dice nosotros, se está refiriendo a él y Timoteo y su grupo. Porque no eran todos. Pablo fue el único a quien se les reveló la mente de Cristo. Pero Pablo tuvo la mente de Cristo para poner el fundamento, no para edificar. Pablo se les reveló la mente de Cristo. ¿Tenía Pablo la mente de Cristo? Sí, él dijo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Él la tuvo para poner el fundamento. Pero él dijo, pero después de mi partida, ¿vienen qué? Lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Y de vosotros mismos, los mismos que habían escuchado su palabra, de vosotros mismos se levantarán hombres que arrastren tras sí
a sus discípulos. Quiere decir que con la partida de Pablo, la mente de Cristo se va al paraíso. Porque la mente de Cristo siempre está en el vaso escogido. Si el vaso no está, se va la mente. Dios trata con cabezas representantes. Entonces, al Pablo partir, no existe la mente de Cristo. Entonces, lo que vienen son lobos rapaces, no hay edificación, lo que viene es apostasía. Porque no está la mente de Cristo. ¿Me hago entender? Entonces, si no está la mente de Cristo, no está el trono. Y si no está el trono, no se halla misericordia y gracia para el oportuno socorro. Si no está la mente de Cristo, ¿hay edificación? No. Si no hay edificación, ¿se forma la iglesia? No. Y si no hay iglesia, ¿para qué un trono? Porque el trono es para la iglesia. Ah, el trono no es para todos. El trono es para la iglesia. Pero como no está la mente de Cristo, porque la mente de Cristo es lo que forma ese trono. Pablo no está, Pablo desaparece. Pues las evidencias son que después de la partida de Pablo, como no hay la mente de Cristo, lo que vino fue ¿qué? Apostasía. Cuando la mente de Cristo no está presente, hay oscuridad. Si la mente de Cristo está, se disipa la apostasía. Pero si no está la mente de Cristo, se manifiesta la apostasía. Es sencillo. Si usted enciende una luz en su habitación, se va a la oscuridad. Si la apaga, está en tinieblas. Sencillo. Mientras Pablo estaba, él puso el fundamento, él tapó boca, él corrigió lo deficiente, él consoló. Al irse Pablo, él profetizó, vienen lobos rapaces. Entonces, la verdad desapareció de la tierra. La mente de Cristo se fue al paraíso. Dios no habló más a través de su pacto. Lo que vino fue espíritu de confusión. Pastor, ¿y Dios guardó silencio? Sí, pero no es la primera vez que Dios guarda silencio. Ya Dios había guardado silencio en el antiguo pacto. Si usted, los que conocen un poco de historia, si usted hace un recuento del último de los profetas, Malaquías, entre Malaquías y Juan el Bautista, hay un túnel, hay un silencio como de 400 a 500 años donde no hay profeta. Y sí que Dios no habló. Dios guardó. Pero mira qué inteligente es Dios. Como Él se va a manifestar en Jesús de Nazaret, Él necesita que lo maten, ¿verdad que sí? Pues entonces, para que lo maten, guardó silencio. Y cuando Dios no habla, lo que se manifiesta es fariseísmo, fariseo, saduceo, ley. Pero era necesario que se formara esa apostasía para que cuando llegara Jesús de Nazaret, no le creyeran y le crucificaran. Si Dios no hubiera querido que lo crucificaran, deja a los profetas vivos. O manifiesta la mente de Cristo para que hubieran aceptado el mensaje, pero era necesario que no lo aceptaran. Era necesario que se cumpliera el propósito de que no aceptaran ni Jesús ni su mensaje. Y para eso, ¿qué hizo? Se cayó. Imagínate, eso es muy normal. Si en una oficina normal el jefe se calla y no da instrucciones, se vuelve un revolú la cosa. O en una casa, si el papá no dice nada, ¿qué hacemos? No, está callado. Pues Dios hizo, mira, guardó silencio por 400 años. Y el pueblo se volcó a una apostasía tremenda. Se fueron a los ídolos, se fueron a la fornicación. Bueno, hubo un desenfreno a otras doctrinas. Pues entonces Dios guardó un silencio en el primer pacto y en el segundo pacto, para que se pudiera manifestar la apostasía, sacó su mente, se la llevó. Por eso la palabra dice que cuando se lleva a Pablo
Pablo dice, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Si Pablo estuviera presente y Pablo se hubiera quedado vivo, ¿qué hubiera pasado con la propagación del evangelio? ¿Se hubiera manifestado? ¿Sí o no? Es más, Pablo le hubiera tapado la boca a todos los fariseos y a todos los discípulos, los apóstoles, le hubiera tapado la boca. Pero no estaba en el plan predestinado. Estaba en el decreto que Pablo muriera y los apóstoles quedaran vivos. Para que se promulgara la falsedad. Dios necesitaba la apostasía. Fíjense, vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 10. Primera carta a los Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica ¿qué? Eso entre un suceso y otro hay una coma, pero en sí son 2000 años. Porque entre poner el fundamento y edificar la iglesia pasaron 2000 años. Cuando él dice otro edifica, no es, uno diría, bueno, eso fue Apolo. No, porque ese otro que iba a edificar tenía que edificar después de la apostasía. ¿Cómo una persona va a edificar primero y después viene la apostasía? O sea, ¿cómo Dios iba a poner el fundamento en la iglesia? Edificar su iglesia, tremendo, gobernando y después la apostasía. No cuadra eso. Lo más lógico es que ponga el fundamento, se va, viene la apostasía y después, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando volviera el Señor, venía como ladrón, claro, porque todo el pueblo iba a estar en oscuridad, en apostasía. Pero era necesario disfrutar o probar la mentira para poder apreciar la verdad. Entonces, si me ponen el verso otra vez, primera carta a los Corintios 3:10, puse el fundamento y otro edifica encima. No fue en el tiempo de Pablo, porque Pablo dijo, después de mi partida, ¿vienen qué? Lobos rapaces. Quiere decir que la edificación venía después de la apostasía. Y dice, pero cada uno mire cómo que. ¿Quién es el que sobreedifica? Te voy a hacer una pregunta, mira. Pablo. ¿Y quién edifica encima? ¿Qué significa edificar encima? ¿No es lo mismo que decir sobre edificar? Edificar encima. Si yo estoy edificando encima de esto. ¿Quién sabe? Yo le digo, Juan, edifícame aquí encima un púlpito. Y Juan me edificó un púlpito. ¿No es lo mismo que decir, Juan sobreedificó un púlpito encima del fundamento? ¿No es lo mismo? Edificar encima y sobre edificar es lo mismo. Entonces lo que Pablo está diciendo es, yo pongo el fundamento, otro edifica y los demás miren cómo es que él edifica encima del fundamento que puso Pablo. ¿O es que yo tengo participación? ¿Será que yo le digo, oye, ¿por qué no te pones un bloquecito? Añádele una maderita aquí. ¿Ah? No, cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Y cuántos sobreedifican? Uno solo es el que edifica encima. Ay, no dice hagan, mire. ¿Por qué usted cree que estamos poniendo en la imagen? ¿Quién se atreve a sobreedificar ahora? Nadie. Yo estoy aquí porque el papá me pone, pero mira, eso es. ¿Tú sabes cómo dice en inglés? I laid down the foundation, and other edifies, and each one, lo voy a traducir después, each one sees how he edifies. Cada uno mire cómo él edifica. Edificar encima es sinónimo a sobre edificar, es lo mismo. Es una palabra igual, edificar encima, sobre edificar. Pues eso lo hace uno solo. ¿Y qué hacemos nosotros?
¡Wow! ¡Qué tremendo calqueo! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¿Vieron el calqueo del apóstol? ¡Wow! Eso es todo. Mirarnos y gozarnos como él edifica encima. Entonces, la mente de Cristo se asentó en Pablo para poner el fundamento, pero no para edificar. La mente de Cristo se fue para que llegara la apostasía. Por eso que llegaron todo tipo de filosofía, de hombre, doctrina. Ahí fue que se desarrolló el catolicismo, el judaísmo, el protestantismo, los musulmanes, el islámico, todo tipo de religión, budista, teología, todo tipo. Porque la mente de Cristo no estaba en la tierra. Si la mente, oiga esto, si la mente que está en nuestro apóstol estuviera en el año 500 después de Cristo, hubiera callado la boca de los de la ley. Claro. Entonces no se hubiera propagado. Pero Dios no quería eso en el plan, en el script de la película, en el guión de la película. Era necesario que se manifestara todo tipo de herejía. Por eso fue que se llevó su mente y guardó silencio. Entonces hubo un túnel, un silencio de 2000 años. Por eso podemos entender este verso, Lucas 18. Vamos a Lucas 18. Verso 8. Lucas 18, 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, no había llegado, cuando venga, ¿viste? Ay, eso lo habló Jesús de Nazaret. Jesús mismo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Halló fe en la tierra? ¿Por qué? Porque no estaba la mente de Cristo. Entonces, si no estaba la mente de Cristo, ¿estaba el trono? ¿Estaba la cabeza? ¿Estaba la iglesia? No existía iglesia. No puede haber iglesia sin cabeza. Y no puede haber trono sin cabeza. Y no puede haber cabeza sin la mente de Cristo. La gente se pregunta, nos pregunta, ¿cómo es posible que después de 2000 años ustedes dicen que ahora tienen la verdad? Pero es sencillo, es que hubo 2000 años de la ausencia de la mente de Cristo. Eso no es nada nuevo, Dios, eso es repetitivo. A Dios como que le gusta esconderse. Eso es parte de su gloria. Entonces, regresa el Hijo del Hombre, viene Dios en la vida de nuestro apóstol, por eso que nosotros decimos que con la venida de nuestro apóstol llegó el Señor. En el año 1973 llega el Señor y las evidencias son por lo que Él predica, no por una luz que tuvo, una estrella que se le pegó en el ojo, es por lo que predica. Porque muchos dicen que son el Cristo, pero lo que predica no. La evidencia de que Él es Jesucristo es que Él está edificando encima del fundamento que puso Pablo, sin salirse, ahí mismo encima, y con el mismo evangelio que Pablo dejó. Esas son las evidencias. Entonces, al regresar Jesucristo, regresa la mente de Cristo. Por eso es que miles son alumbrados, porque Él empieza a hablar y se alumbran, porque es la mente de Cristo. Un hombre no puede hacer lo que ha hecho nuestro apóstol en menos de 20 años. Eso es imposible. Y la gente someterse a él sin papeles. Aquí no hay tarjeta de membresía para nadie. Aquí no hay requisitos de registración para los obispos y los pastores. Ninguno, no hay papel, aquí es en la mente. Aquí es un compromiso, una sujeción espiritual. Que ven en él la autoridad, ese es Jesucristo para mí. Y se le someten. El apóstol no envía carta, el apóstol lo que hace es que delega para él poder estar activo en su apostolado.
solo Dios puede causarlo, hacer lo que Él está haciendo en su vida. O sea, tiene que ser un respaldo divino. Ahora, cuando regresa Jesucristo en la vida de nuestro apóstol, regresa la mente de Cristo. Y al regresar la mente de Cristo, empieza a edificarse la iglesia. Pero la iglesia viene como resultado de que la cabeza ya llegó. Porque la cabeza es lo primero que se forma. O sea, no puede formarse el cuerpo y después poner una cabeza. ¡Ta! Primero un cuerpo sin cabeza caminando por ahí. Se formó el cuerpo, bien fornido. ¿Dónde está la cabeza? No ha llegado. Y se está desarrollando los dedos y los piececitos. Y ya tiene el pelo. Y la cabeza. No, eso viene de último. No. Primero es la cabeza. Porque la cabeza es lo que nutre el cuerpo. La cabeza es lo que va formando. La cabeza es lo que va edificando la iglesia. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 22. Efesios 1, 22. Dice, y sometió todas las cosas, ¿lo están viendo ahí? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Quiere decir que la cabeza está en la iglesia. La cabeza no está en el paraíso. La cabeza está donde está la iglesia. Porque dice que lo dio por cabeza por sobre todas las cosas. ¿A quién? Quiere decir que, atienda bien, la iglesia es lo más importante para Dios en la tierra. Dios trabaja a través de su iglesia, no a través de los poderes de los partidos políticos. Dios trabaja a través de la iglesia. La iglesia fue puesta por encima de todo principado y potestad. Todo reino, todo dominio, visible o invisible. Él puso a la iglesia por encima de todas las cosas. ¿Por qué? Porque en la iglesia está la mente de Cristo. En la iglesia está la cabeza. Y a través de su iglesia es que Él gobierna al mundo. Pero como no había llegado a la cabeza, lo que estaba gobernando el mundo era doctrinas de hombre, pensamientos de política errado. Todo el mundo buscando, se levantó muchos partidos políticos buscando, porque no estaba la mente de Cristo. Pero al llegar la mente de Cristo en la vida de nuestro apóstol, comienza a formarse el cuerpo, y entonces Dios pone a su iglesia, mira cómo dice otra vez el verso 22, y sometió ¿cuántas cosas? Iglesia, eso está tremendo. Sometió todas las cosas bajo. En otras palabras, toda tu vida, tú tienes que filtrarlo a través de la iglesia. Tú no explicas este ministerio con tu vida, no, tú explicas tu vida con este ministerio. La iglesia es con lo que tú tienes que filtrar todo a través del evangelio. ¿No ve que Dios delegó toda la autoridad en su iglesia? Por eso es que tenemos que acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Tú necesitas gracia, tú necesitas hallar oportuno socorro para tu vida. Tú tienes obras preparadas de antemano para ti, pero si tú no reconoces dónde está la cabeza, ¿cómo tú vas a llegar a ella? Tú necesitas gracia, oportuno socorro para tus hijos, para tu futuro, para tus finanzas, para tu profesión, para lo que Dios tiene preparado para ti. Pero eso tú lo hallas en el trono de su gracia, donde está la cabeza, donde está la mente de Cristo, donde está su cuerpo, la iglesia, que Él puso por sobre todas las cosas. Iglesia, ¿ven la importancia del cuerpo de Cristo? Esto no es simplemente que veníamos aquí, los miércoles a ver, no hay, qué bueno que no te vi la semana pasada, hay otro calqueito más. No, no. A través de la iglesia es que Dios rige. Dios está gobernando el mundo a través de su iglesia.
Entonces, si tú te separas y no te congregas, imagínate, ¿cómo tú vas a buscar las directrices? Y tenemos carne para mantenernos lejos de su trono. De aquí no se... Mire, esto hay que estar pegadito ahí. Si usted no llegó, deme el cassette, deme el DVD o por el internet, de alguna manera, tiene que estar acercándose al trono. Porque es la única manera de hallar gracia. Si no, tú vives como un animal. Perdóname, hermano, con todo el respeto. Si no, usted vive como un robot. Come, elimina y duerme. Se levanta, come, elimina y duerme. Eso es monótono. Es un animal, lo hace. Y hasta con más estilo. Pero nosotros no. Nosotros, la congregación de los espíritus justos, hechos perfectos, que hemos entendido que el Señor llegó, que su cabeza está en la tierra, que hemos entendido que tiene una doctrina y hemos hallado gracia para nuestro oportuno socorro. Necesitamos de su gracia. Yo necesito gracia en mi vida. Tú necesitas gracia en tu vida. Por más bonito, por más hermosa que sea, tú necesitas gracia para el oportuno socorro por causa de este cuerpo de debilidad que tenemos. Entonces la iglesia, Él la puso por sobre todas las cosas y la dio por cabeza. Quiere decir que en la iglesia está la cabeza. Y la Biblia dice que Cristo es la cabeza. Pero la cabeza es un miembro del cuerpo. La cabeza es un miembro del cuerpo. Quiere decir que la cabeza también tiene cuerpo como nosotros. Porque la cabeza no es física. La cabeza es espíritu. Es la mente de Cristo. Y Dios la deposita en el vaso que Él quiera para cumplir el propósito que Él tiene predeterminado. Nadie se podía imaginar que Dios estaba metido en Melquisedec. ¿Quién? Nadie, solo lo supo Abraham. ¿Quién se iba a imaginar que Jesús estaba metido en Jesús, que Dios estaba metido en Jesús de Nazaret? ¿Quién? Nadie. Ese tipo es un bebedor y comelón. Y andaba con mujeres. Jesús dice que mujeres le servían. Que en ese puede haber ese, ¿cómo? Entonces, porque es que Dios usa vasos así. Si Él llega, mira, con un perfil perfecto, con sus luces radiando así, y una sala y dice, cualquiera, claro, ese es Jesús. Ese llegó, mira, Santísima Madre, llegó Jesús de Nazaret. No, Él no llega así. Él llega, mira, encubierto, porque es que Él no le conviene que todos crean. Él no le conviene. Hay unos lobos que Él no quiere que crean. Entonces, si Él se viste para que lo vean, pues entonces cualquiera va a creer. Él lo que hace es que se cuela, como ladrón. Y entonces de momento hace cosas que tú dices, no, eso no puede ser. No puede pasar. No, eso es imposible que sea Dios. Pero para ejercitarte a que tú no veas la carne, sino oigas lo que sale por su boca. Entonces, ¿llegó la mente de Cristo? ¿Sí? ¿Llegó la mente de Cristo? ¿Se está edificando su iglesia? ¿Llegó el trono? ¿Estás hallando gracia para el oportuno socorro? Pues entonces llegó el trono. Si tú estás hallando gracia para el oportuno socorro, es porque te has acercado al trono. Una pregunta, sea sincero conmigo.
sea sincero y contésteme. Sin hipocresía. Honestamente, ¿ha hallado gracia usted? ¿Oportuno socorro ha hallado usted? Pues entonces, estamos frente al trono de su gracia. Y el trono, donde está el trono, está la cabeza. Por eso dice, vosotros estáis completos en Él y Él es la cabeza de todo. ¿Quiénes son los principados de la iglesia? Él es la cabeza de la iglesia. Y de Él recibimos gracia sobre gracia. De Él recibimos oportuno socorro. De Él mire, todo este ministerio recibe instrucciones de la cabeza. Todo este ministerio no camina si no es así. Todo lo que aquí sucede, que usted ha visto, todo funciona por la cabeza. Yo no sé cómo se hace, pero esto es un sometimiento tan maravilloso, iglesia. Aquí no hay carne. Es más, cuando entra la carne sale quemada. Aquí no hay carne, aquí es puro espíritu. Entonces, me decía el apóstol para concluir, decía, Carlos, ya tenemos un trono activo solo para la iglesia, solo para los creyentes. Si usted ha creído su palabra, hay gracia, hay oportuno socorro para usted, si usted lo ha creído. Entonces, para hallar gracia en el oportuno socorro, tenemos que congregarnos. Hay que congregarse. Eso no es de lejito, no, eso es acercándose. Y decía el apóstol, asidos de la cabeza. Levantar las manos caídas. A veces hay situaciones en tu vida que te pesan las manos. Las rodillas paralizadas, como que, ay, no quiero. Pues mira, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas para que lo cojo no se salga del camino. Acércate confiadamente. ¿Tú sabes cómo cambia tu vida por estas 2 horas que tú inviertes aquí los miércoles? Tú das testimonio de que tu vida entra en otra gloria por 2 horas que tú... Me decía el apóstol, Carlos, que no permitan que alguna raíz de amargura estorbe que la gracia se manifieste en ti. No permita eso. O por algo de carne que tú viste, alguna situación de hermano. No, hay que sobrepasar esto porque estamos en el trono de su gracia. Esto es un gobierno, un régimen del espíritu. Aquí no hay carne. Aquí es buscando gracia para el oportuno socorro. Y me decía el apóstol, Carlos, sin santidad, si usted no se aparta de la carne, porque eso es lo que es santidad. Santidad es apartado para un propósito. Santidad no es, no tengo maquillaje, no tengo prenda, no fumo, no bebo. Eso es santidad. Eso no es santidad. Santidad es apartado para un propósito. Si usted no vive apartado para el propósito que Dios tiene a través de su iglesia, a través del pacto, usted no verá al Señor hablando en la vida de nuestro apóstol. Usted no lo va a ver, usted va a ver carne. Porque no se está congregando, no está oyendo palabra. Hay una raíz de amargura en su corazón. Sin santidad nadie verá al Señor. Ya llegó. Ya está el Señor. Pero no lo vas a ver sin santidad. Tienes que apartar, limpiarte de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando, madurando la santidad en el temor de Dios. Dios llegó, Dios habla, su trono está aquí. Mira, iglesia, no nos hemos acercado al monte que se podía palpar. Nos hemos acercado a aquel que habla y que amonesta desde los cielos. Está en su trono, iglesia.
Y en ese trono hallamos descanso, consuelo, paz, limpia conciencia, ánimo. Hemos hallado fortaleza en momentos de aflicción. No menosprecie este tiempo que usted viene. No lo menosprecie, valórelo. Reconózcalo. Dele el valor debido, la prioridad de vida en su vida. Porque, iglesia, el trono de su gracia ya está en medio de su pueblo. El Señor ya está, su mente está, la iglesia está y el trono ya está y hemos hallado gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos reciben la palabra? Padre.